Estimados, estimadas, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el gráfico de funciones. Para eso vamos a utilizar la librería GTverse de nuevo, pero específicamente vamos a utilizar la librería ggplot que tiene GTverse y vamos a extender esta librería con una que se llama GridExtra, que en el fondo es... es aquella librería que nos va a permitir graficar más gráficos en una en un mismo marco. Para esto las instalamos en caso que no las tengamos instaladas, pero yo que ya las tengo instaladas no voy a correr esta porción de código, pero sí las voy a llamar. Entonces acá si se dan cuenta, y esto es un mensaje que reporta esta librería, dice que la función combine se llama de la misma forma tanto para la librería GridExtra como para la dplyr. Entonces bueno, no vamos a utilizar esta oportunidad. Primero vamos a definir funciones. La función f la vamos a definir simplemente como la función de x y es igual a x, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir para el gráfico con la función ggplot. Primero, la data, que vamos a hacer un data frame de números de x desde el 1 hasta el 10. Y el eje aritmético va a ser precisamente x. Entonces, esto en conjunto nos dice que el gráfico va a tener de eje x los números en x de la tabla y que la tabla va a tener números desde el 1 hasta el 10. ¿Ya? Para agregar entonces la función, y la gracia de esto es que las funciones en estos gráficos son continuas, son números continuos, por lo tanto, eh, crea una imagen en un gráfico para cada elemento que se encuentra desde el primer valor hasta el último valor, haciendo énfasis obviamente en los números que uno les entrega, uniendo las líneas en el fondo entre cada uno de los elementos de esta tabla. Y vamos a agregar la función, perdón, el título función y al eje X vamos a denominarlo X, al eje Y lo vamos a denominar Y. Entonces, si graficamos, nos damos cuenta que estamos graficando una función continua con valores desde 1 hasta 10, reemplazando los valores desde 1 hasta 10 y los números que están entre medio obviamente quedan conectados por líneas rectas. Vamos a cambiar la función a menos x más 50 y vamos a graficar la misma función, perdón, la misma porción de código anterior, pero vamos a ver cómo cambia en el fondo el gráfico al cambiar la función. ¿Ya? Para este caso, la sentencia que vamos a utilizar es stat function y vamos a decir que la función es igual a f y f es la función definida afuera. ¿Ya? Para la tercera función vamos a poner algo un poquito más complicado y esto es para evidenciar que podemos graficar efectivamente eh, lo que queramos mientras obviamente sean dos dimensiones. Aquí está la función, esta se denomina función logística que tiene asíntota en 1. Y por último vamos a crear la función g y la vamos a utilizar para crear tres funciones, tres gráficos basados en tres funciones. El primer gráfico, que vamos a llamarlo P1, va a ser el gráfico también desde 1 a 10 en el eje X, pero de la función f. El segundo, que va a ser P2, va a ser de la función g. Y el tercero, que va a ser P3, y acá hay otra forma de definir funciones, va a ser la función y definimos la función acá mismo. En vez de guardarla, la definimos directamente, que es la función de x, que va a ser x cuadrado más 50. Y a todo esto, lo único que le agregué es que el tema sea en blanco y negro. ¿Ya? Entonces, una vez creados los gráficos, vamos a pasar a la creación de gráficos múltiples. Los gráficos múltiples en el fondo es en un mismo frame, en un mismo marco, mostrar los gráficos al mismo tiempo. Para eso utilizamos la función gridArrange con los parámetros como los plots, los gráficos, y acá especificamos la cantidad de
filas que necesitamos o filas que queremos. Por ejemplo, en esta porción, perdón, agregué un corchete. En esta función, como sale acá, bueno, esto es un output en el fondo que entrega la función. Pero esta es la imagen. Tenemos un gráfico, un marco con los tres gráficos. Y el gráfico uno tiene la función f, la función logística que les explicaba antes. El gráfico 2 tiene la función g, que es una recta. La función 3 tiene la función que creamos dentro del plot y es una función cuadrática. En este caso especifiqué tres filas y son tres gráficos, va a ser un gráfico por fila, pero si disminuyo la cantidad de filas, vamos a dar cuenta que se empiezan a ajustar los gráficos para calzar la cantidad de filas. Entonces va llenando siempre primero todas las filas perdón, todas las columnas de una fila y después continúa con la siguiente fila para calzar con el parámetro nRow. En el siguiente video vamos a ver entonces cómo se exportan los archivos en los diferentes tipos de documentos a revisar.